El millonario queda atónito al ver a una niña de la calle cuidando 3 bebés sola. Nico caminaba ágilmente entre las sombras de los altos edificios, su piel morena reflejando el brillo de los neones que iluminaban las calles. Tenía solo 11 años, pero ya conocía bien los secretos del asfalto. La vida era dura, pero sobrevivía como podía. Hoy su estómago gruñía como un león hambriento. Buscaba algo, lo que fuera, que aplacara esa necesidad desesperada. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre un callejón oscuro. Un brillo lejano lo atrajo. Se acercó, curioso. La casa de cartón estaba medio deshecha, como si hubiera sido escupida por el propio abandono de la ciudad. Sin pensarlo, la abrió y lo que vio le heló la sangre. 3 bebés recién nacidos estaban envueltos en mantas sucias. Sus cuerpos minúsculos temblaban y sus ojos, grandes y oscuros, lo miraban con una mezcla de inocencia y terror. Nico sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacían allí? Lo lógico sería escapar, dejarles atrás, pero las pequeñas manipas que intentaban aferrarse a su camiseta lo mantenían en su lugar. No podía dejarlos. Con el corazón latiendo como un tambor, se inclinó y los tomó en sus brazos. Su decisión estaba tomada. Él sería su protector. La soledad de las calles que tan bien conocía ahora pesaba más que nunca. No había comida para él, pero ¿qué podría hacer por 3 criaturas? En las noches, las estrellas parecían burlarse de su incapacidad. Cada llanto de los bebés lo desgarraba un poquito más, pero el instinto era fuerte. Necesitaba cuidarles. A kilómetros de allí, don Julián, un empresario adinerado que había perdido a su único hijo, escuchaba rumores sobre un extraño chico que andaba con bebés. Al principio lo tomó como una curiosidad, una anécdota más, pero a medida que pasaban los días, algo dentro de él comenzó a resonar. La imagen de Nico cuidando a aquellos pequeños le tocaba un rincón olvidado de su corazón. Desde la distancia, observaba cómo el chico luchaba contra la vida misma en los confines de esa ciudad olvidada. El tiempo pasó, y una oscura nube se cierne sobre Nico y los bebés. Enfermedades acechaban a los pequeños. Su piel pálida y sus ojos apagados llenaban de desesperación al chico. Cada tos, cada quejido, retumbaba en sus oídos como un eco de su propia soledad. Atrapado entre su orgullo y el deseo de salvarles, Nico se enfrentaba a una decisión desgarradora: aceptar la ayuda de don Julián, el mismo que había sido solo un espectador, o seguir solo en su lucha. El destino les deparaba un giro inesperado. Un secreto del pasado de don Julián salió a la luz, forjando una conexión entre ambos que ni el más astuto de los observadores habría podido anticipar. Mientras se celebraba el juicio sobre la custodia de los, ¿podrían encontrar un camino juntos? Las preguntas flotaban en el aire cargado de emoción. El futuro se encendía con posibilidades y riesgos. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¿Vamos a interactuar? La tensión en el aire era palpable, un susurro de lo que estaba por venir. Nico, con la respiración entrecortada, se encontró atrapado en la sala del juicio. La luz fría iluminaba sus ojos, pero su mente estaba llena de sombras. Don Julián, de pie frente a la mesa, parecía un gigante de piedra, pero lo que más le inquietaba era la mirada del hombre. ¿Podría confiar en él? Los minutos se estiraban. Mientras los abogados discutían, Nico sentía el peso de los bebés en su pecho, su calor diminuto, contrastando con la frialdad del ambiente. Se aclaró la garganta, listo para hablar, pero el ruido del tribunal se apagó de repente. Todo el mundo parecía contener la respiración.
La puerta del fondo se abrió con un chirrido desgarrador, y un hombre desconocido apareció, sudor en la frente y un brillo de desesperación en su rostro. Su entrada fue como un rayo, rompió la calma. «Tengo información importante», gritó, su voz resonando en las paredes del tribunal. Nico sintió cómo su corazón se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre, incluyendo el de don Julián, con una sorpresa que nunca había visto en él. Era un hombre delgado, de cabello revuelto y aspecto desaliñado, como si hubiera corrido una maratón. «¿Quién eres?», preguntó uno de los abogados, su tono áspero como el viento. «Me llamo Pablo», dijo, y dio un paso hacia adelante, casi tambaleándose. «Conocí a la madre de esos bebés. Ella no los abandonó, los robaron». Un murmullo recorrió la sala. Las palabras de Pablo cayeron como un puñetazo. Nico sintió un hormigueo en la piel. ¿Robados? ¿Qué significaba todo eso? Don Julián se quedó inmóvil. Esa imagen que había proyectado de él, la de un hombre salvador, se desmoronó. «Pablo, ¿cómo puedes estar seguro?», preguntó Julián, su voz apenas un susurro. «¿Qué viste?». El hombre respiró entrecortadamente, intentando organizar sus pensamientos. Los estaba cuidando, pero un grupo apareció y los llevó. Su madre luchó, la vi pelear, decía que los necesitaba. Van a adueñarse de ellos». Nico sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La madre de los bebés, ¿dónde estaba? ¿Qué había pasado realmente? Se le hizo un nudo en la garganta. La preocupación por los pequeños en sus brazos se mezcló con la rabia. ¿Quién se atrevería a llevarse a esos inocentes? La sala se llenó de murmullos, filtros de miedo y tensión. Los jueces intercambiaron miradas nerviosas. Pablo continuó: «Debemos encontrar a esa madre. Debemos proteger a los bebés antes de que sea muy tarde». Don Julián, aún en shock, miraba a Nico. Pero había algo más, un destello de reconocimiento. Él había conocido a la madre. Su rostro cambió, y la conexión que se estableció fue más fuerte que la nueva realidad presentada por Pablo. Nico sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué demonios estaba sucediendo? De pronto las puertas del tribunal se abrieron de par en par, y unos hombres de aspecto hostil, con chaquetas de cuero, entraron sin previo aviso. La atmósfera se volvió tensa, como si una tormenta se estuviera formando. «¿Dónde están los bebés?», demandó uno de ellos, su voz grave reverberando en las paredes. Nico no pudo pensar. Instintivamente abrazó a los bebés más cerca de su cuerpo. Los ojos de todos estaban sobre él. La confusión era abrumadora. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían por esos pequeños? El futuro que había imaginado se desmoronó de repente. Todo el dolor, el esfuerzo y la lucha se sintieron insignificantes en ese instante. La sala se volvió un campo de batalla, y Nico entendió que debía tomar una decisión que cambiaría todo para él y para esos bebés. Los gritos estallaron de todas partes, y en medio de la locura, Nico tuvo una revelación desgarradora. ¿Podría haber un secreto en su propia vida que vinculaba a todos ellos, que convertía a don Julián en mucho más que un simple espectador? Su corazón latía como un tambor, mientras preguntaba en silencio: ¿quién era realmente su familia? La pregunta quedó flotando en el aire, tan densa como el humo de una tormenta inminente. La sala se volvió un caos. Los hombres de chaqueta de cuero avanzaron, sus miradas llenas de una mezcla de rabia y codicia. «¡Los bebés!», gritaron, haciendo eco en las paredes lisas del tribunal. Nico sintió que el mundo se le venía encima. El terror le hizo temblar. Abrazó a los pequeños. Sus cuerpos calientes le brindaron un momento de alivio en medio de la tormenta. La cabeza le daba vueltas. No podía pensar con claridad. Don Julián se levantó abruptamente. Su rostro se tornó sombrío. «¡Deténganse!», clamó, sus manos levantadas, mostrando una fuerza inesperada. Pero el hombre de cuero no se detuvo. «No tenemos tiempo para juegos, anciano. Esos bebés son nuestros, y si no nos los entregas, lo lamentarás». El caos se intensificó. La gente comenzó a gritar.
Abogados y testigos intentaron entender la situación, pero el estruendo llenó la habitación. La tensión fue como un elástico a punto de romperse. Nico sentía cómo su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. «¿Qué voy a hacer?», pensó, buscando una salida en medio del pánico. Fue entonces cuando Pablo dio un paso hacia adelante, decidido. «Ustedes no se llevarán a esos bebés, no mientras yo esté aquí». Su voz resonaba fuerte y clara, como un faro en la oscuridad. La mirada de Nico se iluminó. ¿Era él un aliado? Pero antes de que pudiera contestar, todo se tornó en un torbellino. Un disparo. El sonido estalló como un trueno, y todos se congelaron. La sala se llenó de silencio. Nico, paralizado, sintió un frío recorriendo su cuerpo. Instintivamente giró la cabeza hacia don Julián, que había caído al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. La sangre comenzaba a empapar su camisa, extendiéndose como una mancha oscura. El mundo se detuvo otra vez. «¡No!», gritó Nico, lanzando a los bebés en los brazos de Pablo y corriendo hacia don Julián. El hombre que había querido salvarlos, la única figura de esperanza en medio de su desamparo, estaba herido. «¡Ayuda! ¡Alguien llame a una ambulancia!», exigió, la voz quebrándose al borde de las lágrimas. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo. Todos estaban mirando. No a don Julián, sino a uno de los hombres de cuero que tenía una pistola en la mano. «¡Suéltalo! ¡Deja de moverte, niño!», gritó el hombre. Su voz era un eco de peligro. Nico no podía hacer otra cosa que mirar a don Julián. «Confía en mí, Nico», dijo el hombre, su tono débil pero firme. «No te preocupes por mí. Cuida de los bebés». Esas palabras retumbaron en la mente de Nico, como un mantra de protección. «¿Qué pasará con ellos?», preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba otra vez. La respuesta que vino fue un giro devastador. «Tu madre, ella no está solo en esos bebés. Eran de ella también». La verdad cayó sobre él como un balde de agua helada. Nico no podía procesar. «¿Qué dices?». Su mente daba vueltas. ¿Su madre? ¿Qué madre? Su vida era un rompecabezas lleno de piezas rotas. La memoria de ella era un destello lejano, un eco de risas y abrazos que ahora se sentían ajenos. La sala estalló de nuevo. Los hombres de cuero estaban avanzando. «¡Sáquenlos de aquí!», gritaron algunos, mientras otros intentaban ayudar a don Julián. El caos se desató otra vez, cada grito amplificando el miedo y la confusión. Nico levantó la mirada hacia Pablo, que sostenía a los bebés con desesperación. «¡Debemos irnos!», gritó. Pero había un vacío en su pecho, una conexión con don Julián que se sentía irremediablemente rota. ¿Cómo podía su vida estar tan entrelazada con aquellos que había destinado a cuidar? Sin tiempo para pensar, corrió hacia la salida mientras el caos se apoderaba del lugar. Pero antes de salir, escuchó una última frase que se clavó como un dardo. «Ellos tienen un secreto que podría cambiarlo todo». El aire frío lo recibió con fuerza, mientras la libertad se transformaba en temor. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente él? La revelación se cernía como un espectro sobre su mente, y mientras se alejaba, se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que jamás podría haber imaginado. Y en la distancia, una voz resonó en su corazón: «No has terminado aquí». El misterio de su vida apenas comenzaba a revelarse, y estaba dispuesto a descubrirlo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Nico corrió. El aire frío le azotaba la cara mientras se alejaba del tribunal, pero su mente estaba en caos. ¿Qué había pasado realmente?, se preguntaba, apretando a los bebés contra su pecho. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, pero no podía darse el lujo de detenerse. Tenía que protegerlos. De repente, una mano le agarró del brazo. Se volvió bruscamente, un grito ahogado en su garganta. Era Pablo. Su expresión estaba llena de determinación, pero también de miedo. «Tienes que escucharme», gritó. Nico estaba a punto de preguntar por qué, cuando un estruendo sordo resonó detrás de él. La entrada del tribunal se hundió en un caos absoluto.
Cuando se giró, vio a los hombres de cuero que habían entrado antes. Uno de ellos sostenía un arma. Los gritos llenaron el aire, una mezcla de pánico y confusión. Nico sintió cómo la rabia y el terror se enredaban dentro de él. «¿Qué hacen aquí?», murmuró, mientras su cabeza daba vueltas. Los hombres comenzaron a avanzar, empujando a la multitud, gritando órdenes. «Consigan a los bebés, no dejen que se escapen». La tensión en el ambiente era palpable. Nico no pivotó, no sabía si debía atacar o correr. Todo sucedía de forma tan rápida. De repente, vio a don Julián, a las puertas del tribunal, más pálido que antes. Su herida se había hecho más evidente, un charco de sangre en el suelo gris. «Don Julián», gritó, pero él solo alzó una mano, lleno de una extraña calma. «Nico, escapa, ve con ellos». Sus palabras sonaron como un eco, la urgencia implícita calando en su corazón. Pero justo cuando Nico pensaba que podría dar un paso atrás y escuchar, ocurrió. Una explosión, el sonido retumbó, ensordecedor. Y el suelo tembló bajo sus pies. La puerta del tribunal voló en 1000 pedazos. Nicolás cayó al suelo, cubriendo a los bebés, un instinto protector que clamaba en sus entrañas. Humo y escombros llenaron la sala. El caos era absoluto. La gente gritaba, tratando de escapar. Había gritos, llantos. El horror se apoderó del espacio y él se sintió como un náufrago en medio de una tormenta. Nico se levantó con dificultad. El polvo le ardía en los ojos. El lugar era un campo de batalla, con escombros por todos lados. Se giró hacia Pablo, que aún estaba allí, mostrando un valor que Nico no sabía si tenía. «Vamos», dijo Pablo, la voz firme. «¿Pero dónde? ¿A dónde ir?» Mientras corrían, Nico sintió algo extraño, una conexión, un brillo en los ojos de Pablo. «¿Qué sabes de los bebés?», preguntó Nico, casi un susurro entre el caos. Pablo lo miró intensamente. «Tu madre». Pero antes de que pudiera terminar, un hombre apareció, uno que Nico reconoció. Era un oficial de policía. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», gritaron. Pero había algo engañoso en su mirada, un destello de malevolencia que hizo que el corazón de Nico se detuviera. «No confíes en ellos», gritó Pablo. «Son parte de todo esto». Nico sintió como si el mundo estuviera a punto de caer sobre él. Confusión, miedo, muchas preguntas y una sola certeza. Nada era lo que parecía. La imagen de su madre, el juicio, los bebés, todo un gran rompecabezas sin sentido. Entonces, con un giro de su cabeza, se dio cuenta de que había perdido a don Julián de vista. «¡Regresa!», gritó sobre el ruido, pero no podía. En ese instante, el hombre de la policía le apuntó, como si estuviese esperando ese momento, como si su llegada ya estuviese calculada. «Eres parte de esto, niño». ¿Parte de qué? Nico sintió que su mundo se desplomaba, y mientras retrocedía, el caos una vez más se disolvía, dejando solo una pregunta retumbando en su cabeza. ¿Quién realmente era él? ¿Y qué secretos oscuros lo unían tan fuertemente a aquellos bebés? La revelación se cernía sobre él, como una sombra amenazante. Y mientras el eco de la explosión aún resonaba en sus oídos, supo que esto no había hecho más que comenzar. Nico sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Sus pensamientos eran un torbellino. Mientras retrocedía, el hombre de la policía lo miraba con una mezcla de desprecio y determinación, como si estuviera a punto de arruinarle la vida. «Eres parte de esto, niño», repitió el oficial, y su voz resonó con una certeza inquietante. No entendía de qué demonios hablaba. Los bebés, aún en los brazos de Pablo, emitían suaves llantos, ajenos al caos que se desataba en su alrededor. Nico apretó los dientes, sintiendo que cada segundo era un desafío. ¿Qué parte de esto? Su voz se mantuvo firme, pero su interior se sentía como un volcán a punto de estallar. Antes de que pudiera protestar más, el oficial dio un paso adelante, levantando su arma con frialdad. «Detente», gritó, pero en ese instante la puerta del tribunal se abrió de golpe. La figura que entró era familiar y el corazón de Nico se detuvo. Era don Julián.
aunque ahora parecía diferente. Con un vendaje improvisado en su pecho, su mirada ardía con una intensidad que nunca había visto. «¡Basta!», vociferó. La sala se llenó de un silencio tenso. «No dejen que se lleven a los bebés». Pablo, con los ojos llenos de incredulidad, miró a don Julián mientras retrocedía un paso. ¿Cómo estás aquí?» No había tiempo para más dudas. El oficial giró su arma, y eso fue suficiente para que la tensión estallara como una bomba. Don Julián, a pesar de su herida, tomó un paso hacia adelante. «El niño tiene razón, no tiene nada que ver», acotó señalando a Nico. «Los que los quieren son estos hombres. Ellos son los que están detrás de todo». Justo cuando concluyó, un grito desgarrador resonó en la sala. Una de las ventanas del tribunal estalló. Un pedazo de cristal voló bajo sus caras. «¡Está viniendo!», gritó alguien, y entonces una figura oscura apareció en la puerta, envuelta en sombras, como un espectro. La presencia era abrumadora, y un escalofrío recorrió la columna de Nico. «Es hora de que sepas la verdad, Nico», dijo la figura, una mujer de cabello largo y sucio que emergía con una liturgia de misterio. Pero lo que realmente heló la sangre de Nico fue su rostro. Daba miedo y familiaridad a la vez. Su madre. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. «¿Mamá?», murmuró, incapaz de comprender. La sala, colmada de tensión, era un volcán a punto de entrar en erupción. La mujer extendió la mano. Sus ojos reflejaban un miedo profundo. «Necesitamos irnos», insistió, su voz entrecortada. «Están tras de ti. Siempre lo han estado». «¿Por qué?», la pregunta brotó de Nico, y el dolor que sentía era abrumador. «Nunca supe de ti». «¿Por qué ahora? ¿Por qué todo este lío?». Don Julián, aún de pie, miraba la escena con desesperación. «Hay fuerzas que no comprendes, Nico», respondió, su voz temblorosa. «Tu madre, ella es parte de algo más grande de lo que imaginamos, un secreto que tenías derecho a conocer». Las palabras calaron hondo. Nico se sintió aplastado por la revelación. ¿Qué secreto? Su infancia había sido una confusión de abandono y lucha, y ahora su madre aparecía justo en medio del caos para traer más preguntas. La mujer se giró hacia él y por un momento el mundo se congeló. «Eres más que lo que te han contado. Te hemos protegido a toda costa. No saben que estás aquí, pero ya están viniendo. No podemos quedarnos más». El oficial de policía, que se había mantenido atento, dio un paso hacia ellos. «Sabemos lo que planean. Sabemos de esta conexión y no dejaré que se lo lleven», gritó, como si pensara que esa declaración cambiaría su destino. Nico sintió que el suelo temblaba. ¿Dónde estaba la verdad? Sus amigos, don Julián. Todo lo que creía saber estaba envuelto en mentiras. Mientras su madre extendía la mano, las preguntas llovían como un torrente. ¿Podía confiar en ella? ¿Y si todo lo que había creído era un espejismo? Con un estallido, la puerta del tribunal se abrió de par en par, y en el umbral aparecieron más hombres de aspecto amenazante. Todo sucedió en un segundo. La sala se llenó de acción, gritos, empujones. La línea entre amigo y enemigo se desvanecía. La urgencia se volvía tangible, como el aire caliente antes de la tormenta. Nico tuvo que elegir: seguir a su madre o rescatar a don Julián. Y en medio del caos, un grito que no había salido de su garganta se formó. «¿Quién eres realmente?». Las sombras parecían acercarse, y en ese momento su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación no solo era sobre quién era él, sino sobre el vínculo que lo unía a sus bebés y el destino que lo aguardaba. En medio del horror y la confusión, una chispa de esperanza brotaba en su corazón. Pero esa chispa era frágil y necesitaba ser protegida. ¿Podría encontrar la verdad en medio de la oscuridad que se avecinaba? Nico sintió un nudo en la garganta al mirar a su madre. La incredulidad lo invadía. «¿Eres tú?». Apenas pudo articular, su voz temblando como un pequeño hilo de esperanza en medio del desastre. Pero antes de que ella pudiera responder, la atmósfera cambió nuevamente. Un sonido de pisadas pesadas se acercaba, resonando cada vez más fuerte en el ambiente lleno de polvo.
Los hombres de chaqueta de cuero no habían desaparecido. Estaban viniendo con más fuerza y furia. El oficial de policía, que había estado apuntando su arma en dirección a Nico y su madre, giró bruscamente. Su rostro palideció. ¡Deténganse!, aulló, mientras la figura oscura avanzaba. La sala se volvió un campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos, y la realidad se convirtió en un torbellino de caos. La mujer, su madre, gritó: «¡Corre! ¡Llévalos a un lugar seguro!», con una urgencia que caló hondo. Nico aún estaba paralizado, observando cómo los hombres se acercaban cada vez más, como sombras listas para tragarlo todo. Una furia animal lo invadió. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no lo habían protegido hasta ahora? «No», gritó Pablo, intentando empujar a Nico hacia la salida. «Debemos salir de aquí». Pero antes de que pudieran seguir, una explosión resonó. La puerta voló por los aires y todo se detuvo. El mundo se tornó en una tormenta de polvo y estruendo. Nico sintió la presión sobre su pecho, como si la realidad se desdibujara. Cuando el polvo se asentó, una figura emergió entre las sombras, un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Miró la escena con desdén y, sin previo aviso, levantó su arma. «Nadie se mueve. Los bebés son nuestros». Su voz era profunda como el trueno que sacude el cielo. Nico se estremeció, al igual que los presentes. «¿Quién eres?», preguntó don Julián, intentando mantener una fachada de control, pero su voz temblaba. La tensión se apoderó de la sala. Aquel hombre ni siquiera sonrió. «Soy parte de lo que tú no sabes, y has estado involucrado en este lío sin darte cuenta», explicó, dirigiendo la mirada hacia Nico. «Tu madre te ha protegido, pero ya no más». Las palabras calaron hondo. Nico sintió su boca seca. Su mente se enredaba en aquel torbellino de revelaciones. No podía procesar todo lo que pasaba. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, incapaz de separar la verdad de la locura. Pero la respuesta que llegó rompió su mundo en pedazos. El hombre, con una frialdad implacable, continuó: «Los bebés no son lo que parecen. Son la clave. Y tú eres el elegido. Tu madre nunca te abandonó porque te necesitábamos. Tienes un don que ellos no conocen». Nico sintió como un rayo atravesaba su pecho. «¿Don?». El eco de su propia voz sonó extraño. La incredulidad lo invadía, taladrando sus pensamientos. ¿Era posible que todo fuera cierto? Su vida, llena de sufrimiento, de abandonos y soledad, ahora estuviera conectada con un destino mayor. Sin esperar respuestas, se escucharon más disparos. Todos gritaron. El caos creció. La sala se volvió un campo de guerra. Su madre, en el medio de todo, gritó: «¡Nico, ahora!». Pero la confusión era abrumadora. La realidad se convirtió en un torbellino donde él solo podía escuchar el latido rápido de su corazón. «Muere y no te arriesgues». El hombre de la cicatriz rugió, disparando nuevamente, y el sonido del roce del plomo cortó el aire. Las balas volaron a su alrededor como cometas. Don Julián fue alcanzado, cayendo al suelo. Pero su mirada, aún llena de determinación, se mantuvo fija en Nico. «Lo que él dice es verdad. Tu vida es más importante de lo que imaginas», dijo Julián, mientras la sangre brotaba de su herida. Los ojos de Nico se llenaron de lágrimas. Todo lo que había conocido se desvanecía. Y en medio de ese colapso total, en un último momento de claridad, decidió. Sin entender del todo, levantó a los bebés con fuerza y corrió hacia la salida, hacia lo desconocido. «¡Nico!», gritó su madre, pero se desvaneció en el caos. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor mientras cruzaba la puerta. La verdad aún era un enigma, y lo que pensaba que sabía ahora se había transformado en un rompecabezas aterrador. ¿Realmente era ese el mundo en el que estaba destinado a vivir? ¿Quién era su madre en realidad? ¿Y qué pasaría si los hombres con chaquetas de cuero llegaban nuevamente a su vida? Mientras se alejaba, los ecos de disparos y gritos resonaron en su mente. Una mezcla de confusión y terror lo acompañaba. Sabía que no podía detenerse. Tantas preguntas, tan pocas respuestas. El futuro parecía incierto,
y aún no había cruzado la línea entre el pasado y lo que estaba por venir. Pero este camino nuevo era el único que tenía. Nico corrió, los ladridos de los hombres de cuero resonando en su espalda como ecos de un destino aterrador. El aire frío le azotaba la cara mientras sostenía a los bebés. Su frágil cuerpo puede ser una carga. Su mente no podía concentrarse. Solo pensaba en escapar, en protegerlos. Cada paso era un golpe en su pecho, como si toda la presión del mundo cayera sobre él. Al salir se encontró con una calle desierta. La noche estaba oscura y las luces de la ciudad parpadeaban, casi burlándose de su desesperación. Pero no había tiempo para pensar. Tenía que moverse. Así que giró a la izquierda y sintió cómo el asfalto caliente se convertía en su aliado. ¡Oy! ¡Nico! ¡Detente!, gritó Pablo mientras lo seguía de cerca. «No podemos separarnos. Es peligroso». Un instinto de protección lo guiaba, y la urgencia en su voz resonaba en la cabeza de Nico, pero el miedo lo consumía. Todavía no sabía si podía confiar plenamente en él. Mientras corrían, el sonido de pasos resonaba tras ellos. Adrenalina pulsaba a través de sus venas. Los latidos de su corazón sonaban como un tambor. «¿Dónde vamos?», preguntó, alzando la vista hacia Pablo. Su rostro, iluminado por la tenue luz de una farola. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, algo se movió de repente en la oscuridad, interrumpiendo su camino. Un hombre apareció frente a ellos, hallándose justo al borde de la calle. Era alto, con una presencia intimidante, y sí, otro de esos hombres de chaqueta de cuero. Sus ojos brillaban con algo que no era solo furia, sino una determinación que hacía que se le erizara la piel a Nico. «Los bebés son míos», dijo el hombre. Su voz era un rugido que atravesaba la noche. Nico sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de una linterna iluminó la escena, y la figura en la sombra se transformó en algo aún más impactante. Detrás de él, un grupo de hombres más aparecieron, todos con miradas llenas de violencia. Parecía que todo un ejército había venido por ellos. «No los llevarás», gritó Pablo, retrocediendo con recelo. Pero el rostro de Nico se tornó blanco. Nunca había estado tan cerca de la muerte. La tensión se intensificó, y un nudo en su garganta lo mantenía en silencio. ¿Qué iban a hacer? Lo inesperado llegó cuando, al frente del grupo, la figura del hombre del rostro cicatriz había cambiado de dirección. «Hay que llevarlo», gritó la figura. «Matémoslo antes de que descubra la verdad». Las palabras golpearon a Nico como un martillo. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Sin saber qué más hacer, miró a su madre, que se había acercado sigilosamente. En esos ojos encontró una chispa que lo instó a actuar. «Ven», le dijo extendiendo la mano hacia él, y al instante todo se volvió borroso. Mientras corrían juntos, Nico sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y en un giro de eventos que cambió su vida para siempre, una explosión resonó detrás de ellos, y las luces de la calle se apagaron de repente. El canto de las sirenas llenó el aire. El grupo de hombres de chaqueta de cuero, abrumados por el estruendo, retrocedieron. Nicolás no podía pensar. Solo corría moviendo con rapidez sus pies en una dirección incierta. Las luces de la policía iluminaban la escena, pero el frío de su corazón no se disipaba. ¿Qué había sucedido? En ese preciso instante, su madre giró hacia él. Sus ojos ardían con una desesperación inquebrantable. «Tienes que entender, Nico. Lo que ellos quieren no es solo a los bebés. Eres tú. Eres tú quien guarda el secreto. Eres parte de algo más grande». El silencio se volvió ensordecedor. El giro sacudió su mundo, haciéndole cuestionar todo lo que pensaba que sabía. ¿Qué secreto? Su voz tembló, incapaz de procesar lo que acababa de oír. La confusión envolvía a todos. La noche se volvió tensa, y Nico sintió que todas las miradas pesaban sobre él. Todo lo que había creído estaba en juego. Nadie lo había preparado para esto. Y justo cuando estaba a punto de obtener una respuesta, el hombre de chaqueta de cuero que había estado buscando a los bebés lanzó una mirada más profundamente amenazante. Esto no ha terminado. La adrenalina seguía corriendo en su sangre, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría ahora?
¿Quién era realmente? La verdad palpitaba en el aire con fuerza, más dolorosa que cualquier herida física. Y mientras corría hacia lo desconocido, el futuro era un vasto campo lleno de incertidumbres. La noche estaba lejos de haber terminado. Nico miró a su madre, el corazón martillándole en el pecho. «Es secreto», repitió. La desconfianza y la esperanza luchaban dentro de él. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el ambiente cambió drásticamente. Un estruendo resonó en la lejanía, y el aire se volvió pesado de inminente peligro. De repente, una mezcla de humo y sombras se desató en la entrada del callejón donde estaban. Una nube oscura envolvió todo, cubriendo la luz de las farolas. Nico sintió cómo el miedo lo paralizaba, como si el tiempo se detuviera. Girando la cabeza, vio que un grupo de hombres enmascarados se cernía sobre ellos, con trajes oscuros y armados hasta los dientes. «¡Atrápenlos!», gritaron al unísono, como una marea de terror. La madre de Nico, que hasta ese momento había sido una figura de misterio y esperanza, se volvió a él. En su mirada había una chispa de determinación. «¡Corre, Nico, ahora!». Pero no corrió a la seguridad. Al contrario, dio un paso hacia adelante, como si estuviera protegiéndolo. El instinto de huida en Nico estalló. «¿Qué estás haciendo? ¡Debemos irnos!», gritó, pero fue como hablarle a la pared. «El secreto que te oculté, Nico», su madre comenzó, pero su voz fue interrumpida por un grito de uno de los hombres. «¡No la dejen escapar!». Su madre se lanzó hacia él, pero en un instante, un destello de metal brilló en las manos del hombre de cicatriz, un cuchillo. Con movimientos rápidos, se deshizo de las sombras que la rodeaban, y antes de que Nico pudiera detenerla, el hombre se abalanzó sobre ella. Todo sucedió en cámara lenta. El grito desgarrador de su madre resonó, y con un movimiento preciso, el dolor se propagó por su cuerpo. Fue un instante aterrador. Nico sintió cómo el mundo se desmoronaba en torno a él. El alarido de angustia cruzó su garganta, y se dio cuenta de que el tiempo ya no existía. «¡No!», rugió, mientras corrió hacia ella, pero fue demasiado tarde. Su madre cayó al suelo, sus ojos abiertos en una mezcla de sorpresa y dolor. Todo su ser se desvaneció en una brutal realidad. Nico se quedó congelado, incapaz de moverse. El horror lo invadió como una ola negra. Los hombres de chaqueta de cuero quedaron en silencio, atónitos ante la escena. Después de un momento, uno de ellos, el que había pronunciado las palabras fatales, se giró hacia Nico. «¿Ves lo que has provocado?», dijo, su voz un eco frío. «Esa mujer no era quien pensabas. Era parte de algo más grande, un peligro que no podías comprender». Sus ojos brillaban con burla. «Eres un peón en este juego, niño. Nunca lo supiste». Nico sintió un ardor en sus entrañas. La idea de que su madre había estado involucrada en algo oscuro lo llenaba de rabia y desesperación. «Cállate, no sabes nada de ella», gritó, pero su voz temblaba. Sin embargo, una parte de él comenzaba a cuestionar todo. ¿Quién era realmente su madre? El hombre avanzó, el cuchillo aún goteando. «¿Quieres saber la verdad? Ella no te abandonó. Te alejó de su mundo para protegerte. Pero ya es demasiado tarde», dijo, mientras un escalofrío recorría la espalda de Nico. «Todo este tiempo ha sido el objetivo. Y ahora que ella ha caído, solo tú puedes detener lo que viene». Las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco. «¿Detener qué?», se preguntó, pero el fuego del dolor lo inundaba. Los bebés comenzaron a llorar en los brazos de Pablo, una sinfonía de terror que lo golpeó con fuerza. Entonces, la escena se iluminó nuevamente con las luces de la policía que descendían. La llegada de los oficiales pareció un alivio, pero al mismo tiempo un nuevo caos. Los hombres de chaqueta de cuero comenzaron a retirarse, pero antes de que se fueran, el hombre de cicatriz se volvió hacia él y murmuró: «Pronto descubrirás tu legado, Nico. Prepárate, porque esto recién comienza». Nico sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, mientras el mundo se desenfocaba a su alrededor. Todo lo que había creído hasta ahora se desvanecía,
y la imagen de su madre en el suelo lo perseguiría para siempre. Tenía más preguntas que respuestas, y una realidad que se había convertido en una pesadilla. Con la vida de los bebés en juego, había un camino por delante, uno lleno de secretos y peligros inminentes. La noche se cerraba sobre él. ¿Podría enfrentarse a lo que estaba por venir? La verdad aguardaba en las sombras y sin lugar a dudas iba a ser devastadora. Nico sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Estaba en estado de shock. Su madre yacía en el suelo y la confusión lo envolvía como un manto pesado. Los hombres de chaqueta de cuero retrocedieron un paso, pero el hombre que había herido a su madre avanzó con una calma espantosa. «Esto no ha terminado, niño», dijo, y algo en su tono lo hizo estremecerse. En su mente todo se mezclaba, el dolor, la desesperación y el eco de sus palabras. Las luces parpadeantes de la policía iluminaban la escena, pero a Nico le pareció que todo estaba cubierto por una niebla densa que no podía romper. «¡Mamá!», gritó con la voz desgarrada, pero ya no hubo respuesta. La humanidad de su madre, de repente, se desvaneció entre sombras y secretos horribles. El viento aullaba, elevando una sensación de terror inminente. Tenía que escapar, pero no podía dejarla. «Nico, ven». Pablo lo agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. Nico sintió que un hilo de fuerza se rompía, pero como si fuera un imán, el recuerdo de su madre lo mantenía en su lugar. ¿Qué había querido decirle antes de caer? ¿Qué secreto guardaba? En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba en peligro por los hombres, sino también por la niebla de los secretos. El caos estalló de nuevo. Un grupo de oficiales se abalanzó sobre la escena. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron, pero el sonido del disparo aún retumbaba en sus oídos. Los hombres de cuero dieron media vuelta, pero no pudieron evitar el tumulto brutales. Entonces, algo inesperado sucedió. El hombre de cicatriz levantó su arma nuevamente. «¡Atrás todos!», gritó, apuntando, pero en lugar de disparar, se detuvo bruscamente. Con un movimiento ágil, lanzó una gran bolsa negra hacia la multitud. Nico miró, su corazón se detuvo. La bolsa explotó, desprendiendo un humo denso que llenó el aire. La confusión reinaba. Todos los que estaban ahí, incluidos los oficiales, comenzaron a toser, cubriendo sus bocas con las manos. Pero a Nico no le importó. Sintió que todo se acercaba a un clímax aterrador. En medio del caos, su madre, aún en el suelo, comenzó a levantarse lentamente. ¿Cómo era eso posible? Su corazón latió con fuerza. Un nudo se formó en su garganta. Los ojos de su madre brillaban con algo que no reconocía. Una luz oscura que parecía ir más allá de la comprensión. «¡Aléjate de ellos!», gritó. Pero ya había algo diferente en ella. Su voz sonaba poderosa, casi sobrenatural. Fue entonces cuando se dio cuenta de la sombra que se cernía detrás de ella. Una presencia oscura que se desplegaba como un manto. Nico sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Pablo lo miró. El miedo en sus ojos era palpable. «Esto no puede ser real», murmuró, retrocediendo un paso. «¡Mamá!, ¿qué está pasando?», gritó Nico, su voz un eco en medio del estruendo. La figura oscura dio un paso al frente. «Siempre has sido parte de esto, Nico. Eres más de lo que imaginas». Las palabras de su madre resonaron en su mente, golpeándolo como un hacha. Todo lo que había creído, todos los retazos de su vida, empezaban a desmoronarse. La verdad que antes se ocultaba en las sombras, ahora se revelaba como un titán. La luz que rodeaba a su madre era intensa, casi cegadora. Fue como si un velo se rasgara, y él empezara a ver visiones. Un pasado lleno de secretos, oscuridad y una verdad más dura que el acero. En ese instante, el grupo de hombres de cuero se volvió hacia su madre, y se vislumbró una mezcla de temor y respeto en sus rostros. «¡No es posible!», exclamó uno de ellos retrocediendo. El ambiente se cargó de electricidad. La transformación de su madre revelaba algo mucho más siniestro que todos sus temores. Nico sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué era ella en realidad? ¿Qué secreto había guardado?
Mientras la figura oscura se alzaba, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La revelación inminente estaba a punto de desatarse. ¡Corre, Nico! ¡Corre!, gritó su madre, ahora en un tono que retumbaba con fuerza y desesperación. Pero mientras su imagen se iluminaba, la sombra detrás de ella crecía, difuminándose en una niebla espesa que enlazaba a todos. Y así, en medio de aquella oscuridad y abandono, Nico tomó una decisión. Tenía que averiguar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a su propia madre. La historia apenas comenzaba, y su vida nunca volvería a ser la misma. Nico sintió el pulso de su corazón bombeando con fuerza, mientras su madre se levantaba con una energía que no parecía humana. «¡Mamá, no!», gritó, viendo cómo la luz oscura a su alrededor se intensificaba. Los hombres de chaqueta de cuero retrocedieron, pero el hombre de cicatriz se plantó firme, su sombra alargándose, como si se contagiara de la oscuridad que los rodeaba. «Eres un peligro, Nico», dijo, su voz arrastrándose como un eco siniestro. «La verdad no debe salir a la luz». La atmósfera era eléctrica, pero Nico sentía que la magia de su madre empezaba a desplazar ese terror con cada palabra. «Tú eres quien controla este destino», pronunció su madre, la luz rebosante iluminando su cara. «Quiero que entiendas, hijo, que cada decisión que tomes desde hoy ha de ser con valentía. No serás solo un peón en este juego». Nico tragó saliva. El nudo en su garganta se estrechaba. ¿Valentía? ¿Qué es eso cuando la gente muere a tu alrededor? El dolor en su voz era palpable. No podía soportar más. Pero antes de que cualquier otra respuesta pudiera salir de su boca, un grito desgarrador resonó. Era Pablo intentando contener a los bebés que lloraban descontroladamente. «¡Nico!», gritó Pablo. La desesperación en su tono hizo que el pecho de Nico se apretara. «¡Ayúdame con ellos!». En ese momento la fortaleza de su madre brilló con más fuerza. El tiempo se detuvo. La luz y la oscuridad batallaban en su corazón. Él sabía que tenía que actuar. Con un movimiento rápido, dejó escapar su miedo. Se dirigió hacia Pablo. «Yo me encargaré», dijo, apretando los bebés contra él. No podía dejar que el legado de su madre se arruinara por culpa del odio. Con decisión, se giró hacia los hombres que amenazaban su nueva familia. «No les tocarán». La figura de su madre brilló a su lado, lanzando un destello luminoso que sorprendió a los hombres. Era como si la esencia de su ser derribaba su oscuridad. «Ahora, Nico», le ordenó con un grito que resonó como un faro. Sin pensarlo, un impulso lo llevó a saltar hacia adelante. «Esto se acaba aquí», manifestó Nico, sus fuerzas tomando un nuevo impulso. Consciente del poder que aún no entendía, sintió que una chispa se encendía en su interior, como un fuego vivo. En la sala, la luz de su madre aumentó su fuerza. A pesar del caos, sabía que era el momento para transformar su tristeza en fuerza, casi como si el tiempo se detuviera. El hombre de cicatriz retrocedió. «No, esto no terminará así», gritó, pero su voz se perdía en el eco. Nico vio que sus amigos y la policía se aproximaban, formando un círculo protector. «Toma su mano», le gritó su madre. «Solo entonces podrás detenerlos». Sin dudar, Nico tomó la mano de su madre. Su conexión repentina era explosiva. Una corriente recorrió el espacio, incendiando los corazones de todos. Nico sintió que el odio retrocedía. La luz destellaba, iluminando las sombras. De repente, los hombres comenzaron a hundirse en esa misma oscuridad que habían traído. «¡Vámonos!», gritó Pablo, aún sosteniendo a los bebés. Nico se dio cuenta de que tenían que salir de allí. Al instante, su madre lo miró con una mezcla de amor y tristeza. «Lo que hemos comenzado, Nico, es solo el principio. La verdad está fuera, y tú tendrás que encontrarla». En un último acto de sacrificio, la luz de su madre brilló tan intensamente que iluminó todo su ser. Las sombras se disolvieron. Los hombres retrocedieron, mientras Nico sentía que las raíces de su existencia empezaban a desmoronarse. Cuando todo terminó, el silencio llenó la sala. Nicolás miró a Pablo y a los bebés. «¿Estamos a salvo?», preguntó.
sintiendo que la carga del mundo lo seguía envolviendo. «Estamos juntos», respondió Pablo, y en sus palabras, Nico encontró la chispa de esperanza que necesitaba. Mientras se alejaban, el eco de las palabras de su madre retumbaba en su mente. La verdad siempre encontrará el camino. Prepárate, porque lo desconocido aún revelará más. La historia no había terminado. Había respuestas que buscar, secretos por descubrir. Pero una cosa era clara, nunca volvería a estar solo. Ellos estarían junto a él. Ahora aquí viene lo más importante. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué crees que pasará después? Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.